Con todos tengan muy buenas tardes. Bueno, en esta mañana lo que vamos a exponer va a ser el Prado Villanueva. Como docente, el Magíster Paredes Torres Emanuel, integrantes Chinchiguara, Cumapa, Ayal Yerso, Vera Valdivia, Quembili, mi persona, Príncipe Antonio Rup Carina, Villarreal Salgado, Marco Antonio. Voy a hablar lo que es un poco del Prado Villanueva y también su historia. Historia del cifrado Villanueva. El cifrado Vigenère fue desarrollado en el siglo XVI y atribuido al diplomático francés Blaise del Vigenère, aunque sus bases fueron propuestas anteriormente por Giovan Bautista Villazo en 1553. Durante siglos fue considerado indescifrable y se usó ampliamente en la correspondencia diplomática europea. Su popularidad se extendió hasta los siglos XIX, cuando los métodos de criptoanálisis avanzaron y se consideró como un estándar en la criptografía utilizada en muchas aplicaciones militares. Bueno, eh, el pequeño texto nos da a entender que lo que es el cifrado Biner se utilizaba en la correspondencia diplomática europea. Ya en los años pasados, el Congreso, los congresistas, utilizaban para mandarse mensajes lo que era en cifrados, donde se mandaban mensajes en códigos para que, si es que no le llega ese mensaje a la persona que le debería de llegar, para que no sepa, ¿no?, qué tipo de mensaje le están mandando. Y así entre congresistas se mandaban mensajes, así uno a uno, y pues se comunicaban en base a eso. Y simultáneamente también en las guerras, ya que en las guerras cuando decían, para que no sepan los contrincantes, vamos a decirlo, que qué tipo de mensajes están mandando. Tal vez están pidiendo apoyo, medicinas o más armas, que no sepan, ¿no? O para los que le puedan hacer una emboscada, como unas estrategias. ¿Qué es el cifrado Wiener? El cifrado Wiener es un método de cifrado polialfabético que emplea una clave para transformar un texto plano en un texto cifrado. Este sistema mejora la seguridad en comparación con los cifrados simples, ya que cambia la sustitución de letras según la clave utilizada, lo que dificulta el cifrado del mensaje sin conocerlo. Es como si fuera un texto plano, computadora, y la clave sería sudo. Lo que es la clave iría simultáneamente hasta que logren completar lo que es cada palabra, lo que es del texto. Características del cifrado Biner. Clave repetitiva, lo que les acabo de comentar recién. La clave se va a ir repitiendo hasta que llene lo que es los espacios del texto plano. El cifrado Biner emplea una clave que se repite a lo largo del texto a cifrar, lo que permite una variedad en la sustitución de letras y aumenta la complejidad del cifrado. Cifrado polialfabético. A diferencia del cifrado monoalfabético, mono solo significa uno, lo que sustituye una letra por otra de manera fija. El cifrado Biner utiliza múltiples alfabetos, lo que le permite cambiar la letra de acuerdo con la posición de la clave. Mayor seguridad. Debido a su método de cifrado, el Biner ofrece una mayor seguridad en comparación con los cifrados monoalfabéticos, ya que dificulta la detección de patrones en texto cifrado. Importancia de la longitud de la clave. La longitud de la clave es crucial para la seguridad del cifrado Biner. Una clave más larga generalmente proporciona una mayor protección contra ataques de análisis de frecuencia. Ventajas y desventajas. Ventajas del cifrado Biner: mayor seguridad garantizada, implementación sencilla y rápida, resistencia a ataques comunes, versatilidad para distintos contextos, cifrado adaptable a lenguajes. Este cifrado ofrece
más seguridad porque no se repite el mismo desplazamiento en todo el texto, sino que cambia según la clave. Se puede cifrar y descifrar sin herramientas complicadas, solo con la tabla del Billiner o una forma sencilla. Este método de resistencia, los ataques básicos se desvían para romper otros cifrados. Por eso fue muy usado en su época. Eh, Se podía usar en los distintos idiomas o códigos, no solo con letras del alfabeto latino. Se adapta fácilmente a distintos lenguajes porque solo se necesita definir el alfabeto que se va a usar. Dependencia de la clave en desventajas del cifrado. Toda la seguridad depende de que la clave, si alguien la descubre, todo el texto queda expuesto. Análisis de frecuencia. Hoy en día se puede analizar una técnica matemática y descubrir la clave si el mensaje es largo. Limitaciones de longitud. Cuando la clave se repite, el cuadro pierde seguridad porque se puede detectar repeticiones. Clave repetitiva. Si usamos una clave corta como hay aves, el desplazamiento se repite y el cifrado se vuelve más fácil, más débil y más fácil. Inseguridad en el texto corto. El texto corto no protege bien a la información porque se pueden probar todas las claves posibles rápidamente. Conceptos claves, claves del texto plano. Texto plano, mensaje original. El texto plano es el mensaje original que se requiere proteger mediante el cifrado. Este mensaje puede ser cualquier tipo de información sensible que se necesite ser asegurada para mantener su confidencialidad, por ejemplo, un mensaje de correo electrónico o una contraseña. Es decir, como les expliqué, como si fuera el mensaje plano, el mensaje original sería computadora. Clave, secuencia del cifrado. La clave es la secuencia de letras que se utiliza para cifrar el texto plano. Esta clave es fundamental para el proceso de cifrado, ya que determina cómo se transformará el texto plano en texto cifrado y el cifrado lineal en clave que se repite a lo largo. El texto para asegurar que cada letra del texto plano sea cifrada correctamente. Le doy pase a mi siguiente compañero. Ya, buenas tardes. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar el funcionamiento básico del cifrado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el texto plano y clave. El texto plano, en primer lugar, es ¿cómo se le puede decir? Es la información original que queremos proteger, por ejemplo, un mensaje, una introducción, una palabra o frase, ¿no? Que determina la sustitución de cada letra. La clave se repite o ajusta para coincidir con la longitud del texto plano. Su función que la clave hace que la situación sea dependiente a la posición, la misma letra en posiciones distintas. Puede cifrarse de forma distinta si la letra de la clave en esas posiciones es distinta. Consejo para exponer, por ejemplo, se muestra en un cuadro con el texto plano que es el hola y la clave es igual a clave para ilustrar en la relación. Continuando, tenemos el ejemplo de texto plano y clave. Para cifrar el texto plano, siempre utilizamos el cifrado Bineyer. Primero se toma el texto plano y la clave. En este caso, el texto plano es nula y la clave es clave. La clave se repite o se ajusta para que coincida con la longitud del texto plano, resultando en clave. Este ajuste es crucial para aplicar en el cifrado correctamente. También tenemos el proceso de sustitución, ¿no? Que cada letra del texto plano se sustituye por otra letra. La sustitución depende de la posición de la letra en el alfabeto y de la posición correspondiente de la letra clave. Un ejemplo sería conceptual si el texto es igual a A
y la clave es igual a B, el cifrado es igual B. Esto muestra una sustitución simple binaria. Aplica una sustitución diferente cada columna en el alfabeto, según la letra clave. Enfatiza, y aquí no solo movemos letras de forma fija, como es César, sino que el desplazamiento cambia con la clave. Ahora tenemos la repetición de clave. En la repetición de clave, ya un descifrado polialfabético. El polialfabético significa usar múltiples alfabetos para cifrar concretamente el binario. Usar 26, las 26 letras del alfabeto o filas desplazadas. Esto reduce la posibilidad de análisis por frecuencias. La estadística de letras se vuelve menos clara, porque la misma letra del texto plano puede mapearse a distintas letras en el cifrado según la letra clave. La clave se repite para cubrir todo el texto y mantener la correspondencia una letra clave u otra letra. Yo creo que un consejo visual sería mostrar los fragmentos de tres alfabetos diferentes para que se entienda que cada fila cambia en el desplazamiento. Por ejemplo, un ejemplo de texto plano un texto clave, ¿no? Sería, por ejemplo, el texto plano hola y la clave original clave. Esto sabemos que sale en clave. Y continuando, tenemos la aplicación del cifrado binario, que es primero repetición de clave. La clave se repite para que coincida con cada letra de texto plano. Por ejemplo, si en el texto es ataque y la clave es clave, se repite como clave. De ahí entramos al uso de la tabla Binayer. Usando la tabla Binayer, localizamos la letra del texto plano en la primera columna y la letra de la clave en la fila superior. La intersección de ambas nos da la letra cifrada, por ejemplo, para la A y el texto, que es igual a la C. En el cifrado completo, este proceso se repite por cada letra del texto, creando una secuencia de letras cifradas. Esto asegura que el cifrado sea seguro, ya que la misma letra puede ser cifrada de diferentes maneras, dependiendo de la clave utilizada. ¿Ya? Y también tenemos, explicando más a detalle la repetición de la clave. Si la clave es más corta que el texto, repetirla críticamente hasta cubrirlo. Por ejemplo, tenemos lemon, que el texto son de 10 letras, la clave repetida siempre puede ser lemon, lemon, ¿no? Si la clave es más larga, se puede cortar al tamaño del texto. En la aplicación del cifrado Binayer, la repetición de la clave o el uso de la tabla siempre tiene que ver en localizar la letra del texto en la primera columna, la letra de la clave en la fila superior y la intersección igual a letra cifrada. En el cifrado completo siempre tenemos que repetir para que cada letra del texto hasta generar la secuencia cifrada. Un ejemplo numérico paso a paso podría ser, ¿no? Ya, doy pase a mi siguiente compañero. Ya. Ejemplos de cifrado binario paso a paso. Este ejemplo ilustra el proceso de cifrado utilizando el método Villanere con un texto de clave específicos. Eh, Como el texto plano tenemos hola, el texto que se desea cifrar va a ser hola. Ya, la clave utilizada para el cifrado va a ser clave. Cifrado paso número uno. Se combina la primera letra del texto plano H, que viene a ser el hola, con la primera letra del clave, que viene a ser C. Así que H más C igual a J. Cifrado paso número 2. Se combina la segunda letra del texto plano O con la segunda letra del clave, que viene a ser L. Y así O más L igual a Z. Cifrado paso número 3. Se combina la tercera letra del texto plano L con la tercera letra de clave A, que viene a ser L más A igual a L. Cifrado paso número 4, se combina la cuarta letra del texto plano A y la cuarta letra clave de la B. A más B igual V. Ya. Y el resultado de cifrado sería J, Z, L, V. Lo demás adelante voy a explicar paso a paso. Análisis del texto cifrado. El análisis del texto cifrado es fundamental para identificar patrones que puedan revelar debilidades en el cifrado Villanere.
Conocer la clave utilizada y su longitud permite aplicar técnicas de criptoanálisis que faciliten el descifrado y la comprensión de la seguridad del mensaje. Descifrado del cifrado Villeneuve. Conocer la clave. Para poder descifrar un mensaje cifrado con el cifrado Villeneuve, primero es necesario conocer la clave que utilizó para descifrar el mensaje. Sin la clave, el descifrado se vuelve extremadamente complicado y en muchos casos imposible, ya que la seguridad del cifrado se basa precisamente en la confidencialidad de la clave. Invertir en procesos de cifrado. El siguiente paso de cifrado es invertir el proceso de cifrado, que implica aplicar la clave de manera inversa al texto cifrado. Cada letra del texto cifrado se desplaza hacia atrás en el alfabeto en función de la posición correspondiente de la clave. Por ejemplo, si la clave tiene la letra A, no hay desplazamiento. Si tiene B, se desplaza una posición hacia atrás y así sucesivamente. Aplicar la clave al texto cifrado. Se aplica la clave en texto cifrado. Cada letra se convierte en una letra original utilizando la clave, restaurando así el texto a su forma legible. Este proceso se repite para cada carácter en el texto cifrado. Por ejemplo, si el texto cifrado es L, X, F, O, P, V, E y la clave es lema, el descifrado se realiza letra por letra hasta obtener el mensaje original. Ejemplos de descifrado paso a paso. Viene a ser descomprimiendo el cifrado Villeneuve para entender su funcionamiento. Ejemplo número uno, que viene a ser el texto cifrado, que es JZLV, que se obtuvo mediante el cifrado Villeneuve. La clave viene a ser clave. El proceso de cifrado, el primer carácter, que viene a ser J, del texto cifrado, se descifra usando la primera letra de la clave, que viene a ser C. Se calcula J menos C y se obtiene H. En el proceso de cifrado se descifra usando L, que viene a ser Z menos L, da como resultado O, que es la segunda letra del texto descifrado. La tercera carácter L se descifra utilizando A, el resultado L menos A es L, la tercera letra del mensaje original. Y finalmente el cuarto carácter BV se descifra con BV, resultando en la letra A. Voy a dar paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, voy a exponer lo que es relevancia del cifrado Villanner en la actualidad. Nos dice que a pesar de la antigüedad que tiene el cifrado Villanner, se utiliza en contextos educativos para enseñar los fundamentos de la criptografía y la seguridad de la información. Su simplicidad y efectividad en el cifrado del texto lo convierte en un punto de partida valioso, lo que nos facilita entender, ¿no?, los algoritmos que tiene y no son complicados. Tenemos el cifrado Biener versus el cifrado César, que ya habíamos visto con el docente sobre el cifrado César. Bueno, en este caso vamos a hablar del cifrado Biener en su seguridad. El cifrado Biener utiliza una palabra clave, como ya estaban mencionando mis compañeros, para determinar la posición del desplazamiento en el alfabeto, lo que permite la combinación de múltiples desplazamientos. Cada letra de la clave repite para cifrar el mensaje. O sea, por ejemplo, que el texto sea computación y, y que la clave sea redes. Entonces, redes se va a repetir hasta completar la longitud que tiene el texto plano, ¿no?
ofreciendo mayor complejibilidad y seguridad en comparación con el cifrado César, que solo aplica un desplazamiento constante a todas las letras del mensaje. Como estamos viendo, ¿no? Que solo de la posición, que por ejemplo que sea posición 3 agarra y se desplaza para completar. El cifrado César, simplicidad y vulnerabilidad, nos dicen. Por otro lado, es un método más simple y fácil de romper, ya que utiliza un único desplazamiento que se aplica a todas las longitudes del texto. Eso lo hace vulnerable a ataques con fuerza bruta y análisis de frecuencia, ya que solo cuenta con 25 posibles desplazamientos en el alfabético. En cambio, el BNR, que en el español tiene 27 desplazamientos, empezando de la A, que es el 0, y, y el Z, que es el 26. Contando todo, sería 27 desplazamientos que tiene, ¿no? Eh, Tenemos también lo que es acá el cifrado viene considerando el siguiente alfabético que ya estaba mencionando, que la A es el 0 y la Z es el 26. Genera el texto cifrado C en nuestro cifrado, que solo vamos a mencionarlo, es el C, a partir del texto en claro, que es el M, que va a ser el mensaje. Acá, por ejemplo, dice París, utilizando la clave K, que va a ser K igual LORP, lo que dice. Y acá tenemos una fórmula que dice C es igual a M más K en modo A, dice, ¿no? Y acá les voy a explicar. Para buscar el cifrado del primer cifrado, vamos a agarrar primero uno del mensaje, que va a ser el P, una palabra del mensaje que va a ser la P y de la clave que va a ser la L. Entonces, posicionamos primero la P, buscamos la P en nuestra tabla, que va a ser el 16, y luego buscamos la L, que va a ser el 11. Entonces, 16 más 11 en modo 27 es igual a 27, la suma que nos da es 27, y el modo 27 es igual a 0. El 0 equivale a A. Entonces, buscamos el 0, que va a ser la A, y como nos dice que es en modo 27 y solo llega al 26, regresamos al inicio y encontramos el 0 y que es la A. Para la siguiente, continuamos con lo mismo, que buscamos, agarramos la A, que de París, lo que dice, agarramos la A, buscamos la A y lo posicionamos en el 0. Entonces, 0 más el O lo buscamos y está en la posición 15. Entonces, 0 más 15 en modo 27 es 15 en modo 27. Acá nos dice que si del modo 27 el resultado es menor, siempre va a pasar el resultado que es el menor, que es 15, ¿no? Y buscamos la posición 15 y nos sale el resultado que es O. Para el siguiente, que es R, buscamos igualmente la posición donde se encuentra la R, que es el 18, más el U, que es, buscamos la posición U, que es el 21. 18 más 21 en modo 27 es 39. Y por modo 27 es igual a 12. ¿Qué nos quiere decir con este 12? Que vamos a contar nuevamente después del 26, vamos a contar hasta llegar a 39. Empezamos a contar 27, que sería la A, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, hasta encontrar el 39, que está posicionado en la M, que es el 12. Y sucesivamente, así vamos cifrando paso por paso, ¿no? Y nuestro resultado del cifrado nos salió AOMXD. Tenemos el descifrado Biener, que es la inversa del cifrado, ¿no? Tenemos
considerado el siguiente alfabeto, utilizamos la misma tabla para cifrar y descifrar. Genera el texto claro que a partir del texto cifrado, que nos dice que vamos a agarrar el texto cifrado más la clave para poder descifrar ya el mensaje, ¿no? Y la fórmula es mensaje es igual a clave, no, es igual a cifrado menos la clave. Y en modo A, ¿qué dice? El M, por ejemplo, tenemos en nuestro cifrado, que es el primero es A, y posicionamos la A, que está en la posición 0, menos de la clave, que la primera letra es L, buscamos la L y que está en la posición 11, y también es de modo 27. Entonces, 0 menos 11 es menos 11, ¿no? Menos 11 nos sale, modo 27. Entonces, acá hacemos la resta para llegar al 27 y sale 16. Y nos posicionamos en el 16, que es la P. Con el siguiente hacemos lo mismo, agarramos la O, que es el 15, y también tenemos la O, menos 15 ponemos, modo 27, 0, modo 27, y siempre va a ser 0, que es igual a. Igual seguimos para el siguiente, que es el M, agarramos la letra M y buscamos la posición que está en nuestra tablita, y es la 12. 12 menos, buscamos la U, y que es en la posición 21 está, y modo 27, y nos sale menos 9 en modo 27, nos sale igual a 18, y el 18 está en la posición 10, posición, buscamos el 18 y nos sale que está en la posición del R. Y seguimos cifrando, buscamos de la es 24, y el P, que es el 16. 24 menos 16 del modo 27 es igual a 8, y 8 es menor y por lo tanto se agarra, ¿no? La 8 y se le pone, ¿cómo se llama? La I, porque está en la posición, la 8 está en la posición, la I está en la posición 8. Y seguimos así con la D y la L, que se aumentó, se repitió la clave y como para completar el texto cifrado, ¿no? Para cifrar el texto. Entonces, buscamos la D que es el 3, y la L que es el 11. 3 menos 11 es menos 8, o sea, en modo 27 el resultado es 19, y nos posicionamos en el 19, que es la S. El cifrado viene garantizando seguridad y acceso. Acá nos dice que es un método de encriptación para proteger la confidencialidad de los mensajes que se envían al ocultar su contenido mediante una clave. Además, asegura la integridad de la formación, ya que cualquier alteración en el mensaje cifrado es detectable, y garantiza la disponibilidad limitado, el acceso únicamente a aquellos que poseen la clave. ¿Qué nos quiere decir? Que acá garantiza la seguridad y el acceso, que es confidencialidad, un mensaje, y no cualquier persona puede, ¿cómo se llama?, descifrarlo, ¿no? Porque solo los que poseen van a poder descifrarlo. Conclusión del cifrado BNR. En conclusión, el cifrado BNR es un método clásico, es muy importante por la criptografía, por su sustitución polialfabética. ¿Qué nos quiere decir polialfabética? Que poli viene de varios y alfabético viene del alfabeto, ¿no? Su principal aporte fue mejorar la seguridad frente a ataques de frecuencia que vulneraban
cifrados simples como el César, ya que utilizaba una clave repetitiva para determinar el desplazamiento y así es más vulnerable, ¿no? Y el cifrado Wiener, hasta la actualidad, sigue siendo un fundamental desde el punto de vista educativo y histórico, porque se utiliza en muchas instituciones para hablar del cifrado y históricamente también, ¿no? Permite comprender los conceptos básicos de confidencialidad, que es una clave secreta de sustitución, siendo un pilar de desarrollo en sistemas de cifrado más completos utilizados hoy en día. Bueno, profesor, acá tenemos una pequeña tablita que también del cifrado Biener. Este es un tablero Biener para alfabeto en español también. También es un método de cifrado y acá se pone los abecedarios de la A, B, C, D, E, F, G, H hasta la Z, ¿no? Horizontalmente y verticalmente. Y se va rellenando el cuadro mediante que no se repita. Por ejemplo, la B sí existe, entonces la C se le sigue, la D, y así sucesivamente, ¿no? Y para cifrar, acá en este tablero, lo que se hace, por ejemplo, que sea eh, redes, ¿no? Entonces se busca la R con la letra del cifrado, que es la posición. Entonces, redes, el cifrado sería redes con computación, se busca la C y la R. Entonces, el cifrado sería la T, el primer cifrado. La E, buscamos la E con la O y el cifrado sería la H. Así sucesivamente en este tablero se cifra, pero eso se utilizaba anteriormente, en la actualidad se utiliza el tablero que ya habíamos expuesto. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.